Hola, ¿qué tal amigos? Amigas, reciban todos ustedes una cordial bienvenida a este ambiente donde día por día usted crece bastante vitalmente en la parte concerniente a su talento humano. En este ciclo formativo de Microsoft Access 2013, en materia del proyecto inmobiliario, vamos a tomar en curso desarrollo, conducción, emisión y locución de este video cuyo título es Inmobiliaria número 26, módulo personas, y es la entrega número 10. Puntualmente estaré tratando del tema de las personas con respecto a los propietarios y datos importantes como la parte de la consulta, la actualización, la parte del listado, la parte de dar de baja. Eso es lo que vamos a tratar como tema en este video. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga. Como siempre, dispuesta y muy animada y motivada con la tarea, con la misión que tiene para hacer, que es día a día entregarles cualquier cantidad de conocimientos, de experiencias en los diferentes procesos que se manejan en función a los temas que se están, de hecho, tratando. Empecemos entonces. Vamos a entrar aquí en nuestra base de datos relacional negocios efectivos del proyecto inmobiliaria. En este video número 26, siendo la entrega número 10 del módulo de personas, trataremos entonces el respectivo tema que atañe a lo relacionado con las personas tipo propietarios. Cuando me refiero a propietarios, me refiero a propietarios en la razón a la parte del arrendamiento, a la parte de la administración, a la parte de la promesa, a la parte del corretaje. ¿De acuerdo? Esa es la calidad del cliente, propietario. Aquella persona que tiene una vivienda y que la pone en manos de una agencia inmobiliaria que simplemente tomará en curso desarrollar una serie de procesos administrativos como es tomar el inmueble y reunir cualquier cantidad de tareas y responsabilidades en las cuales obviamente por su servicio cobra algo a ese propietario de ese inmueble. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos así. Lo primero, en el anterior video gestionamos una cosa muy importante y hablamos mucho, muy puntualmente del tema que tiene que ver con el caso de la ventana emergente en función a retirarle los elementos pertinentes al botón de control, el botón de cerrar. Si nosotros quitamos el botón de cerrar y quitamos el botón de control y aparte de eso le decimos que no queremos en ningún momento que la ventana tenga sus dos aspectos de minimizar y maximizar, entonces toda esta barra verde que está acá queda prácticamente limpia, así que no queda ninguna exposición de objetos a la vista, ni queda este botón para definir por lo menos desde ahí un control de la ventana, que entrar al diseño, que cerrar, que maximizar, que minimizar, o simplemente que definir el tamaño de una ventana. Nada, ni tampoco queda por acá estos botones. Así que eso es una situación que yo se la dejo a ustedes netamente como tarea para que en todas las ventanas emergentes de su aplicativo, ya bien sea todos los formularios o todos los informes, le cuadre usted esa parte, ¿de acuerdo? De la misma manera las consultas, si tiene que hacer consultas también. En fin, entonces aquí vamos a entrar a desarrollar. Entonces tomamos nuestro usuario 5177, entramos con nuestra contraseña que es la palabra hola y cargamos. Démonos cuenta que aquí ya nuestro panel inicial tiene esos aspectos que yo comenté en el anterior video que era el número 25. Entonces aquí lo que hice fue simplemente mejorarle el texto que va en la barra del título de esa ventana emergente, colocando esta frase muy interesante: bienvenido al set de tareas de esta aplicación inmobiliaria. Entonces aquí en este set
tendremos las posibilidades de manejar los usuarios, de manejar las personas, de manejar los contratos, de manejar los arrendamientos, los propietarios, los arrendatarios, la contabilidad, las publicaciones, las propiedades, la compraventa y los procesos. Punto. Aparte de ello, tenemos también otro punto interesante, y es que vamos a hablar muy concretamente de la persona propietario. Cuando hablamos de la persona propietario, tenemos nuestro respectivo menú, que al mismo detalle también le hacemos lo mismo, pero una cosa quiero dejar muy clara acá es la siguiente, mi amigo y amiga. Si yo acá en esta ventana emergente decido quitar este dibujo que está acá, que es la representación del botón cuadro de control, lo retiro, y lo retiro el de cerrar, sencillamente tengo que dejar habilitado lo que dice las barras para navegar, minimizar, maximizar, las debo dejar activas, es decir, debe quedar minimizar y restaurar, deben quedar presentes, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, le digo que no quiero ninguna de esas barras, ni de maximizar ni de minimizar, y resulta que le retiro este botón, pues de hecho, por defecto, también se fue este elemento. ¿Por qué? Porque estos tres elementos que están acá, que son el de minimizar, el de restaurar o maximizar y el de cerrar, hacen parte de ese juego. Recuerden eso, hacen parte de ese juego. Si yo quito ese juego, pues se van las tres, ¿sí? Para que no se vayan a engañar. Entonces, mucha atención. Cuando eso es así, por ejemplo, si yo aquí, digamos, quito este botón, pero no quito estos tres, entonces mire lo que yo hago. Clic derecho, vista diseño. Entonces acá, sencillamente, en este espacio, cierro acá un momento, y a este elemento aquí, en la hoja de propiedades, respectivamente, en el control formulario, y tomando como detalle la pestaña que se llama formato, ahí vamos a remitirnos hasta donde dice esa parte, que dice cuadro de control, le decimos que no, botón de cerrar, le decimos que sí, botón de minimizar, ambos habilitados, es decir, cuando se refiere a la palabra ambos habilitados, significa que veremos minimizar y maximizar, o en su defecto, restaurar, ¿de acuerdo? Pero si yo le pongo ninguno, pues simplemente el botón de cerrar, a pesar de que esté con la respuesta así, no va a aparecer. Recuerden eso, que eso es muy importante acá. Entonces, yo aquí cojo y cierro, guardo y cierro, y simplemente vuelvo y cargo. Entonces acá en desarrolladora le doy hola, y entonces cuando yo entro aquí, entonces observe, bueno, ahí por ejemplo se fueron prácticamente los tres, porque en el efecto el botón cuadro de control está amarrando también esos tres elementos, a pesar de que uno le dijera eso. Entonces, ¿qué sucede cuando está así? Que simplemente en nuestra ventana no le podemos quitar esos elementos, ¿sí? Esa es la siguiente situación, no le podemos quitar eso. Se los podemos quitar, pero siempre y cuando nuestra ventana tenga una opción que diga cerrar formulario. Si la tiene, se pueden esos tres inmediatamente retirar. Pero mientras ese botón de cerrar formulario no lo tenga, pues sí nos tocará obligatoriamente tener el cuadro de control activo, es decir, tenerlo en sí. El botón de cerrar obviamente también estará en sí, y los botones de minimizar y maximizar estarán habilitados, ¿de acuerdo? El hecho es que a pesar de que yo le diga que si le quitara esto y le dijera no los habilito, o sea, pongo allá ninguno, de todos modos seguirá viéndose. ¿Por qué? Porque el cuadro de control es el que está amarrando prácticamente esos elementos, ¿no? Cerrar, minimizar, maximizar o restaurar, ¿de acuerdo? Eso es importante. Entonces, a las ventanas emergentes, pues simplemente le tendremos presente eso, porque una persona me preguntó, Sandra, ¿yo puedo quitarle eso? Yo le dije, yo le tengo la respuesta, pero se la voy a lanzar, se la voy a emitir a través de un video. Eso es lo que estoy haciendo ahora, dándole la respuesta a esa persona, y de paso, pues no solamente a esa persona, sino a una cantidad de audiencia que me observa a menudo, pues pueden conocer ya de hecho la respuesta frente a ese detalle. Entonces, bien, vamos aquí, ahora sí, entonces entrar y vamos a hablar un tanto de la parte, pero me equivoqué acá, otra vez, desarrolladora, listo, la palabra hola en minúscula, y listo. Vamos a hablar de la palabra propietarios. Bueno, en propietario nosotros no necesitamos agregar un término que dice
dar de alta a un propietario, no, porque de hecho se entiende que esos propietarios como los arrendatarios y los compradores ya los estamos estableciendo en la figura de personas, así que aquí solamente en el módulo propietario lo único que va a quedar visible es la consulta, la actualización, el informe de esos propietarios en diferentes fases y dar de baja. Dar de baja es lo mismo que decir eliminar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de la consulta, obviamente se prende una ventana en la cual tenemos lo siguiente, la lista de los propietarios. Quiero dejar presente que todos los propietarios que aquí en esta lista se encuentran son ficticios, son personas que son nombres, netamente, nombres, ¿sí? Entonces, toda esta lista de nombres que están acá llevan un punto específico. En el cuadro de lista está accionable tres situaciones importantes y son las siguientes. Bueno, la primera es que el cuadro de lista, cuando se acciona un clic, sucede algo y es que él dispara un dato y lo aloja internamente en un cuadro de edición que viene siendo el código del propietario y lo mantiene ahí latente para poder ser usado en una consulta de selección, algo que yo ya había explicado previamente en otro video anterior. Y también esta otra situación, cuando yo lo activo y por ejemplo, vamos a poner digamos ¿sí? Activo y una vez que lo acciono, si yo cojo y utilizo la barra espaciadora una vez, o sea, presiono la barra espaciadora una vez, él me manda inmediatamente una información que se encuentra ligada con un contrato. De hecho, este propietario, cuando se inscribió, primero se tuvo que ingresar la persona, luego se ingresó la propiedad y luego se ingresó el contrato a administración arriendo. ¿Listo? Administración arriendo, para que esto esté figurando así. Otro punto importante, cuando este propietario que está acá, quisiéramos de conocer todos los detalles de su propiedad, doble clic, y él inmediatamente nos lanza una ventana donde nos presenta la información en función a la parte de su propiedad, donde lo que hace es mostrar la parte geográfica de la propiedad, como la dirección, el apartamento, el edificio y el número del contrato bajo el cual está esta información ligada, no más. El código del propietario, el código de la propiedad y punto. Y así una cuenta de resultados, porque muchas veces puede suceder que tal vez un propietario no tiene una propiedad, sino puede tener hasta dos propiedades. ¿De acuerdo? Bueno, otro punto importante es así. Resulta que un usuario está ingresando información y por alguna razón se tuvo que generar un estado de mantenimiento con respecto a la base de datos y por alguna situación de la vida la persona que lo hizo tuvo el error de que no contó con los datos y de pronto se perdieron 2 o 3 datos. Entonces uno piensa en lo siguiente, ¿cómo hacer para conocer cuáles fueron los últimos datos que se entraron? Entonces uno dice, bueno, si el mantenimiento se había programado para el día 5 de noviembre y resulta que el usuario ya había alimentado parte de ese día y ese mantenimiento el día 5 de noviembre viene y se gestiona el día 6 de noviembre, por ejemplo, pero no tomó en cuenta los detalles. Entonces, una manera de poder conocer cuáles fueron los últimos datos que se entraron, pues sería simplemente en este espacio que está acá. Por eso se llama consultar propietarios por periodo. Cuando me refiero a decir cuáles son los propietarios que ingresé en dicho periodo, implica que tengo que decir de qué fecha a qué fecha. Entonces, por ejemplo, yo paro acá y le hago un clic y le digo, mire, yo quiero saber cuáles fueron los propietarios que se incluyeron del 2 de noviembre del 2017, ejemplo, y la última fecha puede ser la de hoy o puede ser la de ayer, como quiera. Yo le puedo decir la de ayer, 10/11/2017, y después le digo clic en visualizar. Esto hace que se dispare inmediatamente una consulta tipo varios elementos en la cual deja exhibible los diferentes sitios de los propietarios, la fecha en que se registró, el nombre del propietario y el ID de agente que lo presentó, lo trajo, lo recomendó, ¿de acuerdo? Eso. ¿Y cuánto fue la cantidad de resultados de ese día? 4, punto, no más.
Entonces, esta es una ventana emergente que viene procedente de la ventana emergente de las consultas de propietario, ¿de acuerdo? Entonces, esta ventana emergente que tengo acá, que tiene que ver con la consulta, tiene diferentes propiedades interesantes, diferentes funciones interesantes, y entre ellas es: contabiliza la cantidad de propietarios que ya se encuentran agregados. 2. Permite ver la información de un contrato. 3. Permite ver los datos del inmueble que tiene ese propietario. 4. Permite establecer consulta propietarios por periodo, para poder conocer cuáles fueron los últimos que se ingresaron, o desde qué fecha a qué fecha se han incluido, o simplemente para conocer de un periodo a otro periodo cuántos entraron en determinado periodo. Si por ejemplo a mí me dicen acá, quiero conocer cuántos propietarios entraron entre el 1 de octubre del 2017, enter, y el día 31 de octubre del 2017, podré conocer ese dato inmediatamente diciéndole visualizar. Es decir, que él me va a decir, mire, hubieron 88 personas que se registraron en el programa. Esos 88 corresponden a propietarios. Si me dicen, bueno, ¿cuántos se registraron, por ejemplo, en el mes de septiembre? Entonces, por ejemplo, en el mes de septiembre yo podría decirle desde el día 18 de septiembre del 2017 hasta el día 30 de septiembre del 2017, ¿cuántos fueron? Entonces, al decirle visualizar, él me dice, no hubo para este tiempo ninguno. ¿De acuerdo? No hubo ninguno. Entonces, 18 de septiembre del 2017 al 30 de septiembre del 2017, no hubo ninguno. Pero si yo le digo, por ejemplo, del día 1 de octubre del 2017 hasta el terminar la semana, que sería en este caso el 07-10-2017, entonces ahí me dice exactamente, fueron 24 personas. Es decir, en ese tiempo, del 1 de octubre al 7 de octubre se registraron 24 personas. Realmente es una herramienta bastante interesante y aportante a lo que a veces necesitamos de conocer en función a ello. Punto. Bueno, podríamos gestionar cualquier cantidad de consultas, pero ya las consultas que gestionemos van todas en función a lo que nos solicita el personaje que paga por la aplicación. En este caso, pues digamos, el administrador de la empresa, ¿no es cierto? Son tantas cosas que pueden surgir, tantas ocurrencias que se pueden presentar, pero lo importante es que tenemos que nuestra aplicación en una manera esté preparada para poder dar el suministro de toda esa información. Por eso de ahí tan importante la minería de datos. Todo lo que uno recoja, todo es valedero. No hay nada que uno diga, hey, desecho esto. No, jamás. Nosotros los ingenieros de sistemas siempre tenemos una virtud grande, y es aprovechar al máximo toda la información que por ese instante por nuestras manos pasa, ¿de acuerdo? La aprovechamos. Bueno, entonces ahora sí vamos a tomar en cuenta lo siguiente: contarles cómo se elaboró esa parte de las consultas. Otro punto es la parte de la actualización, que relativamente es tan sencillo, porque la actualización básicamente tiene unas cosas importantes aquí a seguir. Bueno, la primera es que tiene que tener un cuadro de lista. Ese cuadro de lista tiene que tener un me.refresh. La siguiente es que el ID propietario debe quedar bloqueado, no se debe de alterar. La siguiente es que apellido y nombre debe quedar con esa función llamada UCase. Pues era que yo les daba a ustedes esa cátedra anterior para que cuando llegáramos acá, hombre, todo esto ya se pueda entender perfectamente. Los datos pertinentes a lo que más falta, el ID agente y no más. Eso sería prácticamente todo lo que debe de aportarse aquí en esta ventana emergente que se llama actualizar datos del propietario. Bueno, otro punto importante, vamos a la parte de listar. Cuando nosotros tenemos este pequeño cuadro de listas, sí, es porque está presente en función una tablita que tiene todos esos datos: relación valores a pagar, dirección del inmueble, datos personales, pero todas esas tres cosas son relacionadas con los propietarios, nada que ver con un arrendatario, nada que ver con un agente, nada que ver con asistente, etcétera, etcétera. Ya. Punto aparte. Otro punto es el dar de baja a. Entonces aquí solamente el único cuadro que puede estar disponible es el del propietario, nada más. Simplemente ahí, en ese cuadro de lista, podremos exhibir
todos los nombres de los propietarios en orden alfabético, y cuando tomamos cualquiera de ellos, pues simplemente se acciona un código, y ese código es el que dispara para poder ser eliminado el registro. Pero vamos a hablar muy bien de esa parte un poquito más adelante. Aquí no hacemos ninguna operación, simplemente vamos a cerrar. Bueno, entonces entremos en materia en función a la consulta. Bueno, lo primero, la consulta. Cuando nosotros llegamos a la consulta, ¿de dónde proviene todo el proceso? El proceso viene desde un formulario que se llama fmenú propietarios, ¿de acuerdo? fmenú propietarios. Entonces, fmenú propietarios está ligado con un cuadro, con una tabla que tiene solamente un campo, uno nomás. No está con llave principal. ¿De acuerdo? Las palabras que se encuentran escritas en esa tabla son simplemente 4 registros, que son consultas, actualización, listar y dar de baja a. Este formulario que se llama fmenú propietarios tiene algo importante, y es que cuando lo estamos programando por medio de la hoja de propiedades, por medio de la ficha evento, entonces allí en donde dice al hacer un clic, ahí en ese procedimiento de evento, entonces se establece dentro de un select case en el cual se activa el control que tiene los datos, en este caso que es el cuadro lista, lista propietarios, el nombre que usted le quiera colocar, punto value, y después entonces empieza usted a armar el case. Entonces case entre comillas el nombre, por ejemplo consultas, case entre comillas actualización, case entre comillas listar, case entre comillas dar baja a, y después debajo del case entonces ahí viene la figura del llamado. El llamado es el nombre del formulario que lo tiene en este momento, ¿no? Entonces consultas, un formulario respectivamente, actualización, otro, listar, otro, dar de baja a es otro en ese punto. Bueno, siempre que nosotros estamos trabajando a nivel de un módulo, siempre es bueno que las palabras que le asignamos a los nombres de los objetos, tablas, formularios, consultas, de todo tipo, informes, siempre lleven un prefijo. En este caso aquí llega el prefijo M. Como son propietarios, entonces sería MP, ¿de acuerdo? MP, de propietario. Entonces quedaría FM, MP, y ahí sí, y de ahí en adelante lo que sea. Entonces, como es consulta, CS. Cuando es actualización, AC. Cuando es listar, podemos ponerle LT. Y cuando sea dar de baja, le podemos poner DB. Y de ahí para allá, pues la palabra propietario, para tenerlo presente. Bueno, otro punto importante, en las consultas. Cuando entramos en las consultas, él está llamando prácticamente a un formulario, ¿sí? Entonces ese formulario trae consigo toda la maqueta incorporada dentro de ese formulario. Entonces, como ustedes se darán cuenta, aquí el formulario tiene un cuadro de lista. Detrás del cuadro de lista se oculta un cuadro de edición que es el que tiene el nombre del código del propietario. En su frente, en la parte de abajo, tiene una etiqueta con la frase total propietarios en el sistema y un cuadro de edición donde contabiliza la cuenta de esa consulta en función a los IDs de propietario. Entonces dice 92. Y a la derecha tiene un pequeño marco apoyándose en él 2 cuadros de edición netamente con tipo dato fecha y formateado y con máscara de entrada día, mes, año. Entonces cada uno tiene su nombre respectivo. Por ejemplo, FEC-INI Pro y FEC-INI FEC-INI Pro y FEC-FIN Pro. Este es FEC-INI Pro y FEC-FIN Pro. O sea, los nombres de los objetos para luego poderlos referir en una consulta. El título en etiqueta para adaptarlo a ese marco, consultar propietarios por periodo, y el botón visualizar, que es el que finalmente dispara el llamado a ese formulario. Ahora bien, una vez que ya tenemos presente eso, entonces vamos aquí a decirle vista diseño y entramos un momentico a mirar la estructura de esa información. La estructura de esa información. Entonces, la primera cosa, para que usted tome nota, quiero aclarar aquí algo importante.
yo le doy a ustedes los nombres de los objetos, pero quiero decirles algo muy importante, no siempre todo tiene que ser igual, o sea, no llevar todo como exactamente lo lleva la ingeniera Sandra, así también lo voy a hacer yo, no, yo quiero que usted tenga libertad absoluta de elegir el nombre que usted le convenga, de dar el nombre que usted quiera, lo importante es que para usted lo que esté haciendo lo entienda. Entonces, acá en el caso mío, yo tengo un formulario con el nombre FMCSMPMN propietario. Yo le puse y MN, ¿por qué? Bueno, porque en cierta manera es un menú. Un menú porque a través de un cuadro de lista yo estoy activando dos instrucciones importantes. La una, disparar con un doble clic para que me bote información de dirección. Y la segunda, que a través de un clic con la barra espaciadora, es decir, con una tecla, acciona para que me bote otra información que tiene que ser la relacionada con el contrato. Y tres, porque puedo tener el mecanismo de activar periodo. Entonces tengo para esos dos switches, que son dos cuadros de edición, con un botón de comando que me permite hacer esa operación. Ahora bien, hay cualquier cantidad de información escrita en el editor de Visual Basic de este formulario. Entonces, si queremos mirar toda la información que está definida en este formulario, pues tenemos que entrar en materia a ver las propiedades, en especial a ver todo el código escrito en este formulario, cuyo nombre es FMCSMPMN propietario. Entonces, aquí en el control formulario hacemos un clic derecho y llamamos unas propiedades. Nos lleva inmediatamente a la hoja de propiedades. Entonces entramos en el punto que dice eventos y ahí en eventos sencillamente a nivel del formulario pues no contamos con nada, pero si nosotros le damos un clic al cuadro de lista vamos a encontrar que tiene en eventos tres cosas a seguir. Procedimiento de evento cuando se dice al hacer clic. Procedimiento de evento cuando se hace doble clic. Procedimiento de evento cuando se presiona una tecla. Entonces, toda esa información se encuentra en ese instante inscrita en un editor de Visual Basic de este formulario. Alguien una vez me preguntó algo, que si lo que yo tenía escrito en este formulario y de pronto algunos controles fueran iguales a los que tenía por allá otro formulario, ¿podría generar algún problema? Bueno, en mis razones yo diría que no, porque en cierta manera los formularios en un momento determinado son totalmente independientes, ¿de acuerdo? Independientes. Bueno, entonces acá contamos que tenemos el marco, tenemos una etiqueta, tenemos unos botones, aquí tenemos dos botones y acá tenemos visualizar, que también cuenta con un procedimiento de evento. Aquí en este nosotros encontramos, acá voy a hacer un clic ahí, si yo hago esto así, podemos apreciar, acá está nuestro tal botón, ¿no es cierto?, que tiene pues también información, es decir, este elemento trae algo especial que lo va a rebotar acá, control Z para poder otra vez volver a dejar como tal. Entonces bien, vamos a entrar rápidamente acá, puede ser aquí, al hacer un clic aquí, vamos a entrar en este procedimiento de evento para que nos cargue todo el contenido que el editor de Visual Basic tiene con respecto a este formulario. Entonces yo aquí simplemente edito la contraseña para ingresar a mi editor de Visual Basic y poder ver el contenido de este formulario. Entonces, obsérvese que este formulario tiene ¿cuántas instrucciones? Tiene 1, 2, 3 y 4. Tiene 4 instrucciones, porque el cuadro de lista tiene 3, ¿no? Mira, el cuadro de lista que es este, dice lista MPNP propietario, tiene 1, 2 y 3. Entonces, una es cuando se hace un clic, otra es cuando se hace doble clic y otra es cuando se hace un key press, o sea, un key ASCII. Esas son las 3. Y por el otro lado, el botón de visualizar tiene una, que es con un clic. Entonces, otro punto importante, si usted quiere que la información del formulario toda le quede a usted de una manera organizada, entonces puede usted así aquí hacer un corte y simplemente acá usted lo pega pues para que todo quede como tal. Es decir, como diciendo, estas 3 cosas primeras corresponden al cuadro lista y esta corresponde al botón de comando visualizar. Si usted lo quiere documentar, lo puede hacer también. Aquí pone un apóstrofe y usted le pone aquí instrucciones para el cuadro de lista, ¿listo? Y eso queda en verde. Y acá usted le pone a este otro apóstrofe o comilla sencilla y le pone instrucciones
para el botón comando visualizar. Listo. Entonces, esta es una manera de documentar la información para tener presente. Graba usted y si es el caso lo puede imprimir. Bueno, entonces, punto aparte. En el cuadro de lista, generalmente cuando es un clic lo que hace él es coger y tomar un dato del data query de la columna 1, ahí presente dos columnas, la columna 0 todos los nombres y la columna 1 los diferentes códigos. Entonces él va y rebota la información en un cuadro de edición cuyo nombre es txtmpnp propietario. Entonces lo manda allá y listo, y él hará una operación respectiva y que puede ser un dato que se encuentra parametrizado en una consulta y busca. Por otro lado está el doble clic. Entonces el doble clic lo que hace simplemente es presentar el llamado de un formulario, varios elementos que tiene información ya presente y de hecho lo pone con una instrucción que dice que venga en solo lectura. Es decir, cuando viene en solo lectura es que en ningún momento ese formulario se puede modificar. Punto. Y el último es que, por ejemplo, este if key ASCII igual, vamos a poner una frase, una palabrita muy clave que es aquí A, S y C. A, S y C. Entre paréntesis y entre comillas, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos un espacio. O sea, espacio. Entonces, yo podría decirle espacio, podría decirle coma, podría decirle punto, podría decirle L, podría decirle K, bueno, lo que se me venga a la cabeza, cualquiera de esas cosas le puedo poner. Lo interesante de todo es que cuando se pulsa esa tecla, pues viene a suceder luego lo que es la presentación de un formulario de varios elementos, que tiene por nombre lo siguiente, FMCSMP propietario 1, bien, y viene con la situación de lectura. Y en el otro, que es el del doble clic, viene FMCSMP propietario 2, ¿de acuerdo? Bueno, punto aparte. Para el caso del botón de comando visualizar, entonces va a ser llamado a otro formulario que se llama FMCSMP propietario 3A. ¿Listo? No más. Entonces, ¿cuántos formularios de tipo varios elementos mostrará? 1, 2 y 3. 3 formularios de varios elementos. Pregunta a la persona, ¿por qué debe ser de varios elementos? ¿No podría ser formulario de única presentación o con la hoja de datos o continuo o dividido? No. El formulario de varios elementos siempre va a tener una enorme característica y es que me permite poder montar en el encabezado del formulario un cuadro de edición al cual yo le puedo establecer una expresión en el origen del control. Y eso es lo que lo vuelve interesante, porque yo puedo decir que me totalice la cantidad de cosas que se muestran en ese formulario, lo que quiera. Todo es jugar con eso, súper, y todo será súper genial. Bien, entonces esa es la figura que tenemos ahí. Ahora, bien, una vez que ya hemos conocido el detalle pertinente a esa parte, entonces, de hecho, ya nos vamos a remitir a esos formularios como tal. Entonces aquí contamos que este control lleva siempre un nombre. Aquí dice FEC-INI-PRO y este sería FEC-FIN-PRO. Y estos dos controles siempre van a operar para ayudarse a exhibir el formulario que tiene que ver con propietarios 3A. ¿De acuerdo? Entonces, si es así, ¿esto qué significa? Que estos formularios que nosotros estamos pretendiendo visualizar, vamos a decirle aquí F11 para poder cargar el panel de navegación, significa que nosotros cuando vamos a querer mirar esa parte que dice propietario 1, entonces cuenta con que hay una consulta y también con que hay un formulario que maneja varios elementos y de hecho también hay un informe, ¿de acuerdo? Es decir, en este concepto está jugando para este y acá está trabajando para una consulta, pero exhibible en un formulario de aquí al decirle vista diseño, pues nos va a traer lo siguiente. Esta forma, así como se encuentra presente, datos colocados en el encabezado de formulario, ¿no? El título, un cuadro de edición que dice totalización de resultados,
y respectivamente todas las etiquetas que hacen parte de la composición del cuadro de edición, ¿no es cierto? Entonces todos esos están montados en el encabezado del formulario, y los elementos que son los controles de esa consulta, y de vendedor, apellido, nombre, y de contrato, fecha fin de contrato, todos esos elementos están montados en la parte del detalle, no más. Siempre que usted vea una cosa así, eso tiene un nombre, se llama formulario, varios elementos, y se acabó el cuento. La ventaja, que yo le puedo agregar acá todos los controles que quiera, y la cantidad de funciones, una cuenta, suma, promedio, bueno, lo que se me venga a la cabeza. Y obviamente pensando en lo que me está solicitando mi cliente. ¿Mi cliente quién es? La persona que me ha pedido hacer la hechura de ese software. Ese es mi cliente. Bien, otro punto importante es cuando le digo, bueno, el propietario 2, ¿qué tiene? Entonces, el propietario 2 tiene también lo siguiente, tiene otro formulario de varios elementos, tiene un informe, tiene una consulta de selección, ¿sí? Entonces, digamos, aquí yo cierro y voy aquí a mirar este. Entonces, este es más grandecito. ¿Por qué? Porque este maneja es lo que tiene que ver la dirección de ese propietario, ¿sí? Por eso se llama consulta propietario, relación, propiedades y contrato. Es decir, tiene tres cosas importantes que vamos a ver de ese propietario. Entonces, tiene el ID del vendedor, del propietario, ¿no es cierto? Promitente, vendedor, promitente, vendedor, arrendador o propietario como tal. Y por otro lado tenemos el nombre de ese personaje, tenemos el inmueble de ese personaje, la dirección del inmueble, del apartamento, el edificio, si hay local y el número del contrato, y punto. Y hacemos una cuenta, contar cuántos aquí hay, porque a veces un propietario no tenía una sola propiedad, a veces un propietario puede tener dos propiedades, entonces se va a exhibir esa parte. Todo esto está siendo amarrado a una consulta. ¿Cuál es esa consulta? Esta que tenemos acá, ¿sí? Ok, y esta otra consulta que sería la número 3A. Ahí está. Entonces 3A tiene solamente acá, en este momento, vamos a dejarlo así, en 3. Tiene la consulta de selección que se llama CSMP propietario 3 y en su formulario tiene el FM CSMP propietario 3A. Bueno, no discutamos el por qué el nombre aquí y el nombre allá. Lo importante es que los dos están ligados. Recuerde siempre que para poder observar qué contenido hay acá, es muy sencillo. Usted edita el formulario. En este caso ese es un formulario de varios elementos. Todo lo que tiene que hacer es irse al control del formulario, clic derecho, propiedades, y aquí en hoja de propiedades, en la pestaña datos, verá el resultado del origen del registro, que en este caso es la consulta que se encuentra aquí. Esta consultica. Dice CSMP propietario 3, CSMP propietario 3. ¿Listo? Bueno, entonces acá tenemos solamente el código del propietario, tenemos el registro de la persona, el apellido y el agente. Y la cuenta, no más, eso es todo lo que tenemos ahí. Entonces, esos son los tres elementos que están presentes en función a la parte de esa ventana de consultas del propietario. Punto aparte. Bueno, vamos a mirar ahora otro punto importante. Cerramos acá, vamos aquí a cerrar. Entonces, volvemos a ingresar. Y vamos a mirar en propietarios otro punto, la actualización. En la actualización, contundentemente hay unos pequeños detalles que tenemos que reparar. Entonces, la primera, bueno, vamos a hacer aquí un clic derecho, vamos a decirle vista diseño. Cerramos acá, esto acá, clic derecho y le decimos cerrar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí en nuestra parte de propietario? Bueno, la primera vamos a tratar de abrir este cuadro de lista un poco más para que no se vea ese nombre ya como cortado. Ahí está perfecto. Lo segundo, nuestro cuadro de lista debe tener un refresh, porque tal vez acá no lo tiene. Entonces, ahí donde está, clic derecho, propiedades, para que llegue la hoja de propiedades y nos remitimos a la pestaña de eventos, y a partir de acá, cuando le decimos al hacer un clic ahí, en hacer el clic, vamos a meter un pequeño procedimiento de evento a través del generador de código, y en esa parte vamos a expresar lo siguiente: me.refresh, no más,
me.refresh. Recordemos que ese me.refresh lo que hace es simplemente actualizar el cuadro de lista cuando ha habido un cambio en el nombre de ese registro, nombre, apellido y nombre, en el cambio de ese registro, no más, punto. Y guardamos y salimos. Bueno, otro punto importante, el ID propietario es un ítem que no debe quedar modificable, en tanto que en la pestaña datos, en la propiedad bloqueado debe estar apareciendo la respuesta igual a sí. Porque está diciendo no, quiere decir, cuando dice no, quiere decir que yo lo puedo modificar, yo lo puedo borrar, pero yo no quiero que eso pase. Entonces yo le diré que sí, que lo voy a bloquear con un solo fin, que el usuario no me lo cambie. Punto aparte. Otro punto importante que también vamos a tener es lo siguiente. Resulta que si nuestro nombre, por alguna circunstancia de la vida, cuando lo ingresaron con minúscula, hombre, ya el dato se fue, ya lo grabaron así, ¿qué podemos hacer? ¿Pelear con el usuario? No es la situación. Entonces, la reparamos de la manera siguiente. Simplemente usted se para en ese control, que se llama apellido-nombre, y lo que va a hacer ahí es simplemente accionar un procedimiento de evento, tomando en cuenta la función doble clic. ¿Listo? Eventos, y aquí le damos un doble clic, acá está. Entonces, cuando le decimos nosotros, al hacer un doble clic, por ejemplo ahí, abrimos y generamos el código acá, y le decimos aceptar. Entonces, lo que vamos a decir es simplemente esto, vamos a decirle eso es apellido sin nombre, apellido, ahí está, apellido y nombre, punto value. Y ahí, igual, ¿a qué? La función que permite convertir una cadena de caracteres de minúscula a mayúscula, entonces le decimos uCase. Abrimos un paréntesis y volvemos a mencionar el nombre de nuestro control, me.apellido, .value y listo. Y cerramos con paréntesis. Nada más le tenemos que hacer ahí. Grabamos la información y de aquí salimos. Bueno, ¿qué otro punto debe haber? Bueno, de aquí para abajo prácticamente no hay nada más que tenemos que situar. El agente, todo está listo. Siempre aquí generalmente todo lo que usted va a hacer definitivamente es, o sea, arrastrar desde agregar campos existentes, arrastra todo a su formulario, configura el color del fondo, tanto del control, ya bien sea la etiqueta o el cuadro de edición. Si tiene que trabajar cuadros combinados, entonces recuerda que tiene que manejar, entre ellos tiene que manejar el origen de la fila, tipo origen de la fila, y obviamente en el origen de la fila tiene que incorporar los datos que casi siempre son los que se presentan en el tablero de la consulta, en el data query. Allá usted pone todos los elementos para que carguen inmediatamente aquí. Entonces, para esto nosotros aquí estamos haciendo un llamado de dos elementos como para ayudar. Uno es el cuadro de lista, ¿sí? A través de los controles de la pestaña diseño de herramientas del formulario, traemos ese cuadro de lista que va a estar configurado en su origen de fila, haciendo un llamado a una consulta o una tabla que tiene en ese instante el nombre de todos los propietarios, pero como todos los propietarios están ligados en personas por una entidad relación 1 a 1, entonces tienes que activar dos tablitas que son MP personas y MP vendedor y ligas, y así de esta manera entonces vas a tomar el nombre y bueno, si necesitas el código, también el código. Por otra parte está el cuadro combinado para si uno quiere buscarlo por el número, ¿no? Entonces está por esta o está por esta, por cualquiera de las dos puede switcharse, ¿de acuerdo? Ok, y tenemos otro punto, el ID agente. Entonces el ID agente también es un cuadro combinado que también busca simplemente activar un elemento y cuando le hacemos un clic, pues él nos va a botar un nombre acá. Por ejemplo, este elemento aquí, ese cuadro combinado, tiene presente que cuando recibe el enfoque está generando un procedimiento de evento. En el procedimiento de evento, entonces, simplemente, ¿qué está pasando? Toma el nombre del agente y de este coge lo que ha
tomado como resultado del cuadro combinado en la columna 1 es un valor, que en este caso es un nombre, y viene y rápidamente lo aloja en un control que es un cuadro de edición cuyo nombre es me.nbagente.value, no más. Y así de esta manera prácticamente está explicado el concepto de actualizar datos del propietario. Bueno, yo pienso que no es más lo que vamos a hacer acá. Entonces vamos a darle aquí un clic derecho, vamos a guardar, vamos a cerrar, vamos a rápidamente aquí a mirar un concepto, usuarios, hola, y aquí en propietarios, probando la actualización, miramos lo siguiente. Si por ejemplo acá tenemos este nombre y acá simplemente, digamos, ha sido incluido en minúscula, doble clic, inmediatamente cambiaría y aquí sería para guardar. En el momento de guardar, pues todo lo que está aquí pasando pues va a cambiar inmediatamente. Otro punto importante es que, por ejemplo, aquí vamos a mirar propietarios, miremos, tenemos aquí, por ejemplo, cualquiera de los que están acá, digamos, Suescún Muñoz Mauricio, por ejemplo, y le pusiéramos acá la palabra José, José, ¿sí? O vamos a ponerlo así, José en minúscula, simplemente José en minúscula. Yo lo guardo, ¿no es cierto? En el momento en que lo guardo y lo digo aquí, clic, inmediatamente él va y actualiza. Pero dése cuenta que la palabra José me quedó en minúscula, entonces acá simplemente hago clic y ya quedó ese José en mayúscula. Le digo guardar y ya quedó. Aquí vuelvo y actualizo. Pero resulta que otra vez acá quito este José, ¿sí? Vuelvo y guardo y aquí vuelvo y le doy un clic y ya actualizo. Eso es todo lo que tiene que haber acá. Y acá el ID del propietario para nada se tiene que modificar. Aquí tenemos para poder buscar los elementos que queremos, o por aquí, o lo hacemos por aquí, ¿sí? Por cualquiera de los dos se puede hacer. Bueno, mis amigos, no es más, eso es todo. Bueno, el próximo video vamos a hablar sobre el tema de listar y dar de baja. ¿Listo? Cierro acá, salgo de acá, me despido de ustedes. Agradezco todos los comentarios, el like, la suscripción y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.